Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Lord Shri Vaishnav Gauranga. Namaste Saraswati Devi Nirvishesha Sunyavadi Pashtari Satari. Bueno, entonces seguimos con el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. O sea, la traducción en los comentarios. Y hemos seleccionado el verso 9, capítulo 9, verso 22. Ananyaschintayanto mam ye jana payupasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham. Ananyaschintayanto mam ye jana payupasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham. Again. Ananyaschintayanto mam ye jana paryupasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham. ¿Alguien más? Anantaschintayanto mam ye jana paryupasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham. Ananyaschintayanto mam Yaschintayanto mam yejanapayupasate sannityabhiyuktanam Sanyatabhyuktanam yogakshemam vahamyaham. Yogakshemam vahamyaham. Ananya, sin tener otro objeto. Chintayanta, concentrándose. Mam, en mí. Ye, aquellos que. Jana, personas. Paryupasate, adoran debidamente. Tesham, de ellos. Nitya, siempre. Abhiyuktanam, fijo en la devoción. Yoga, necesidades. Kshemam, protección. Vahami, llevo. Aham, yo. Traducción. Pero a aquellos que siempre me adoran con la devoción exclusiva,
Meditando en mi forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. Significado por Sri Prabhupada. Aquel que es incapaz de vivir por un momento sin conciencia de Krishna, no puede sino pensar en Krishna las 24 horas del día. Ocupado en el servicio devocional, por medio del proceso de oír, cantar, recordar, ofrecer oraciones, adorar, servir los pies del otro del Señor, prestar otros servicios, hacer amistad y entregarse por entero al Señor. Todas esas actividades son auspiciosas y están llenas de potencias espirituales, las cuales hacen que el devoto sea perfecto en lo referente a la autorrealización, de modo que su único deseo sea el de conseguir la compañía de la Suprema Personalidad de Dios. Es indudable que esa clase de devoto llega al Señor sin dificultad. Eso se denomina yoga. Por la misericordia del Señor, ese devoto nunca regresa a esta condición material de la vida. La palabra Kshema se refiere a la misericordiosa protección del Señor. El Señor ayuda al devoto a adquirir conciencia de Krishna mediante el yoga. Y cuando el devoto se vuelve plenamente consciente de Krishna, el Señor lo protege de caer en una desoladora vida condicionada. Vamos a repetir el verso otra vez. Ananya chintayanto mam yejana payupasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham. Pero a aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. Asmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manifestam Sabitam Yena Bhutani Swayam Rupagadayo. Bueno, entonces estamos escuchando del Bhagavad Gita, del canto del Supremo. Gita es canto. Y Bhagavan se refiere a una persona muy especial. Bhagavan, Bhaga se refiere a opulencia, como belleza, riqueza, fuerza, conocimiento, desapego, ¿qué más fue? No recuerdo, son 6. Bueno, entonces Iván se refiere al poseedor de esas opulencias, ¿no? Es un nombre de Dios, ¿no? Dios también se conoce como Sarva Karanakaranam, la causa de toda causa. No hay otra causa más allá de esa suprema presencia de Dios, ¿no? Y para Sri Prabhupada nos dio ese término, suprema personalidad de Dios. En un momento en Nueva York, cuando Prabhupada había llegado a Nueva York, él estaba por fundar su sociedad, la sociedad de la conciencia de Cristo. Y en un momento, ¿no?, había un abogado y varias personas más, y una persona le preguntó a Srila Prabhupada, ¿por qué no le decimos conciencia de Dios? Y Srila Prabhupada no le gustaba ese término, porque no es muy preciso, ¿no? En realidad Dios significa, ¿no?, una persona elevada, ¿no? Pero en realidad Krishna, Dios tiene muchas formas, innumerables formas. Pero la forma original es la de la suprema personalidad de Dios, Krishna. Aparte de Krishna, también se refiere, ¿no?, el término Krishna, ¿no?, se refiere al supremo placer, Krishna, ¿no? Bueno, tiene muchos significados el nombre Krishna, ¿no? Krishna, ¿no?, también tiene el significado Krishna, también es oscuro, ¿no? Oscuro. ¿No? El Chaitanya Charitamrita se cuenta cuando Krishna apareció en esta era de Kali Yuga,
¿no? Apareció como devoto del Señor, devoto de Krishna. ¿No? Y una de las cosas que dice, bueno, era a Krishna. A Krishna significa no oscuro, ¿no? Así que cuando Krishna aparece, aparecen diferentes colores, diferentes colores. ¿No? Por ejemplo, cuando Krishna apareció en la forma de Rama, ¿no? Apareció una forma verde. Y así, cuando Krishna aparece en el mundo material, por su misericordia sin causa, ¿no? El Bhagavad Gita dice, cuando él aparece, lo hace en realidad por su compasión con las almas condicionadas, ¿no? Para sacarlos o despertarlos de esa ignorancia de la vida material, de que los encubre, ¿no? Así que Krishna, ¿no? Para saber como Dios es una persona para nosotros inconcebible, no está más allá de todo el condicionamiento material, más allá de la influencia de las moralidades de esa material. Y en realidad no lo podemos ver, no podemos percibirlo así directamente con nuestros sentidos limitados. Entonces cuando Krishna, y nosotros somos partes del Señor, somos, ¿no? Los Shastra dicen como somos partes pequeñas, inconcebiblemente pequeñas, fragmentarias del Señor. Y tenemos nuestra propia individualidad, ¿no? Somos nuestra propia personalidad, pero somos muy, muy pequeños. El ejemplo que se da, muy lindo ejemplo, se dice así como cuando las chispas saltan del fuego, ¿no? Se alejan del fuego. ¿No? Tienen la misma cualidad como lo tiene el fuego, pero de forma muy diminuta. Inclusive se explica cuando esas chispas, ¿no? Se caen, salen del fuego, puede ser que se caen en diferentes superficies. ¿No? Por ejemplo, si se cae en una superficie húmeda o mojada, se apagan, ¿no? Pierden sus cualidades originales. Después puede ser que se caen encima de así las losas, con losas, así como, ¿no? Las losas mantienen su cualidad por un tiempo, y cuando se caen encima, supóngase por ejemplo papel o pasto seco, puede ser que encienden, ¿no? Se mantienen, no solo se mantienen, sino que crean toda una atmósfera de fuego. En forma similar, ¿no? Nosotros hemos caído, ¿no? Hemos venido de una atmósfera espiritual. ¿No? El Shastra dice en realidad esa manifestación material es apenas una cuarta parte de la creación total. Las 3/4 partes se encuentran en otro lado, más allá de la manifestación material. Originalmente somos partes de esa atmósfera, pero de una forma u otra nos hemos caído a esa morada del mundo material. Y Bahunam Jamananti Jnanavanam Papayanti Vasudeva Samamiti Samahatma Sudurava, ¿no? Es otro verso del Bhagavad Gita, Krishna, donde Krishna dice después de muchos nacimientos y muertes, ¿no? Uno obtiene una forma humana, y obtiene, ¿no? Conocimiento perfecto. Se entrega a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas, de todo lo que existe. Un alma así de grande se encuentra muy rara vez. Samahatma Sudurava. Mahatma, ¿no? Ese término, bueno, es un término bastante conocido, ¿no? En realidad Mahatma se refiere a alma grande. No es que el alma se expande, se vuelve más grande, ¿no? Sino que se vuelve gloriosa por haber tomado refugio en los pies del otro del Señor. Asumido, ¿no? Haber asumido una actitud muy humilde ante el Señor, prestándole servicio amoroso al Señor, ¿no? Sin ninguna condición, ¿no? Cuando estamos escuchando el servicio devocional, nos referimos a un servicio muy particular. ¿No? Acá en el plano material somos también todos sirvientes, ¿no? No somos controladores, bueno, puede ser que sean controladores así limitados, ¿no? Pero en última instancia somos todos sirvientes, servidores, ¿no?
¿De dónde viene esto? Porque en realidad es nuestra posición constitucional que se va manifestando, ¿no? Mismo en el plano material. Originalmente somos sirvientes, somos Krishna Das, ¿no? Somos Das, se refiere a sirvientes, y somos eternos sirvientes del Señor. Y en esa oportunidad la encontremos nosotros, la forma humana, nos dice Atato Brahma Jigyasa. Ahora, después de haber pasado por tantas formas, hemos por fin llegado a la forma humana. Y ahora Atato Brahma Jigyasa. Ahora debemos empezar a hacer preguntas acerca del Brahman, acerca de lo que es espiritual, acerca de nuestra verdadera identidad y nuestra verdadera posición constitucional como eternos sirvientes del Señor, ¿no? Y acá Krishna nos explica en este verso una cosa muy interesante, ¿no? Él dice, cuando una persona se entrega completamente a Él y se absorbe en el servicio devocional, ¿no? Siguiendo todos los reglamentos, todos los principios que se recomiendan para llegar a ese estado, Krishna dice, ¿no? Yo le llevo todo lo que necesita y protejo lo que tiene. Así que, ¿no? Se dice, Bahami, ¿no? Bahami, yo le llevo a todos mis devotos lo que necesitan y los protejo. Y hay una historia que contó Srila Prabhupada. Prabhupada decía, ¿no? Había un brahmana, no recuerdo el nombre. Arjunacharya, ¿no? Leía el Bhagavad Gita y también comentaba el Bhagavad Gita. En un momento llegó ese verso, ¿no? Dice, Mahami, yo llevo todo a mis devotos. Entonces Arjunacharya no pensó que cómo, ¿no? Krishna tiene tantos sirvientes, tiene tanta facilidad para hacerle llegar lo que los devotos necesitan, porque él mismo tiene que llevar todo, ¿no? Entonces él cruzó la palabra en el Bhagavad Gita y puso en vez de Bahami, en su Karomi. Bueno, yo hago los arreglos que alguien se lo lleva, ¿no? Y de esa manera él salió de la casa, ¿sí? A hacer su, los brahmanas en la cultura védica, ¿no? Para mantenerse, recibían diksha, ¿no? Recibían donaciones. Y bueno, entonces salió. Y mientras que él se encontraba afuera, en su casa aparecieron dos niños, y cargados con grandes cargas, así como, ¿no? Con una cosa, un palo así, con dos bolsos grandes, no sé. Y la esposa, no entendía nada, ¿cómo? ¿Qué son ustedes? ¿Por qué me llevan esa carga tan grande? Son tan chiquititos, bueno, tan jóvenes. Y entonces uno de ellos dijo, mira, encontramos a tu esposo y él nos forzó a llevar esas cargas a tu casa. ¿Ve? Entonces ella tenía dudas, ¿no? Como mi esposo es brahmana, no fuerza a nadie, ¿no es cierto? Entonces le dijo, bueno, pongan las cargas acá y vamos a ver, cuando vuelve vamos a hablar con él, ¿no? Entonces, ¿no? Los chicos pusieron las cosas ahí y ella seguía con sus actividades hogareñas. Y bueno, después de un tiempo volvió a Arjunacharya. Y una vez que Pablo contó esa historia, mencionó un punto interesante, un poco difícil de entender para occidentales. Pero cuando él volvió, vio que la esposa ya estaba comiendo, ¿no? Porque en la cultura védica las esposas, ¿no? Muy fielmente sirven al esposo. Y primero el esposo come y después la esposa. Bueno, entonces se asombró, ¿qué está pasando? Y ella le dijo, pero mira, ¿cómo estás forzando niños en la calle a llevar grandes cargas y todo eso? No te conocía como tal, no sé. Entonces Arjuna no entendía, ¿de qué me estás hablando? No sé. Entonces ella dice, sí, vinieron dos niños y con esas grandes cargas. Y bueno, entonces Arjuna, ¿no? Empezó a dudar, ¿cómo es eso?
Y entonces preguntó a la esposa, ¿cómo eran esos dos niños? Cuéntame, ¿no? Descríbemelos. Entonces ella dijo, bueno, uno era judío, muy hermoso, ¿no? Llevaba un cosa dhoti así amarillo o dorado, y el otro era blanquito, ¿no? Ese primer niño llevaba una flauta en la cosa, en el dhoti así, y una pluma, ¿no? De pavo real, no sé. Y el otro era blanco, ¿no? Y estaba vestido en dhoti azul, y llevaba un pequeño arado, ¿no es cierto? Entonces, como era devoto de Krishna y Baladeva, ¿no? Yo no entendía, Krishna y Baladeva viven en mi casa. No. Una cosa también fue que uno de los niños le había dicho, sí, nos forzó a llevar el tubo y nos pegó en el abrazo, en la cosa, en la espalda, en la espalda, sí, y le mostró una herida, ¿sí? Entonces, él entendía lo que había pasado y recordaba, yo crucé algo, ¿no? Del Bhagavad Gita. Sí, y como el Bhagavad Gita no es diferente de Krishna, ¿no? Entonces, ¿no? Por haber tachado algo en el Bhagavad Gita, ¿no? Aparecía una cosa, una herida, ¿no? En el hombro, cosa, ¿no? De Krishna. Bueno, eso, ¿no? Es un ejemplo que contó Srila Prabhupada. Cómo era que cuando Krishna dice, yo les llevo a los devotos todo lo que necesitan, protejo todo lo que tienen, ¿no? Que era una realidad, ¿no? Y para mostrar esto, ¿no? Para aclarar ese punto, Krishna mismo y Baladeva habían aparecido, ¿no? Para mostrar que era cierto, ¿no? Así que esto es algo que hemos visto, ¿no? En grandes almas, como por ejemplo nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, ¿no? Que había venido a Occidente, ¿no? De allá sin dinero ni siquiera, ¿no? Se cuenta que él solo trajo 40 rupees, ¿no? En el momento que Prabhupada llegó a Estados Unidos, los 40 rupees eran más o menos como $7. ¿No? Bueno, entonces, pero estaba equipado, ¿no? Así decir, con la instrucción, Vani, de su maestro espiritual. Hoy en la mañana mencioné eso, ¿no? De Srila Prabhupada, porque Prabhupada decía que él nunca se sentía solo en Nueva York en el comienzo, sino que siempre se sentía acompañado por su maestro espiritual, ¿no? No hay dos formas de asociarse con el maestro espiritual, ¿no? Una es cuando ¿no? Aparece el maestro espiritual como cosa física, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Física, ¿no? Y los discípulos, ¿no? Saben muy bien cómo servirle al guru, ¿no? Suministrando la comida o pasar, los arreglos, la ropa, y el lugar de acostarse, ¿no? Y todo eso. Pero esas oportunidades se prestan no tanto, ¿no? Ustedes, ¿no? Como son todos discípulos, más o menos, bueno, los que son discípulos saben que la asociación con el maestro espiritual no es muy frecuente, ¿no? Mismo con Srila Prabhupada, ¿no? En el comienzo Srila Prabhupada le daba mucha asociación física, vapu, ¿no? A sus discípulos. Inclusive escuchemos que, ¿no? Cuando Prabhupada empezó en Nueva York, ¿no? Después se había estado en Butler con la familia hindú, después fue a Nueva York y consiguieron un templo, ¿no es cierto? Y en esa época todavía no había solo un baño ahí, ¿no? Y a veces Prabhupada se quedaba parado en la fila, ¿sí? ¿No? De los devotos para entrar en el baño, con la gamcha, ¿no? Encima del hombro. ¿No? Y bueno, pero después cuando los devotos empezaron a realizar lo que era Srila Prabhupada, ¿no es cierto? ¿No? Naturalmente como se adaptaron a una actitud más respetuosa, más humilde, ¿no es cierto? Así que, ¿no? La asociación con el maestro espiritual, como Prabhupada en el comienzo en Nueva York, ¿no? Siempre estaban con sus discípulos, enseñándoles personalmente, ¿no? Lo que significaba el servicio devocional, entrega a Krishna. Pero después Srila Prabhupada, ¿no? Mukunda, ¿no? Y su esposa se fueron a San Francisco, ¿no? Para ver a algunos amigos, empezaron a predicarles y juntos comenzaron, ¿no? Empezaron a abrir un templo en San Francisco también, segundo templo.
Después Prabhupada vino, que estuvo un largo rato ahí. Inclusive inspiró a los devotos a hacer el primer Ratha Yatra, ¿no es cierto? La fiesta de la carroza. Pues, ¿no? Bueno, entonces, pero después de un tiempo, ¿no? Vimos a Srila Prabhupada menos y menos, ¿no? Porque Prabhupada ya viajaba a muchos más lugares, ¿no? Empezaron a abrir los templos. Prabhupada mandaba a los devotos a diferentes partes del mundo para abrir templos. Estuve con una hermana espiritual hace poco, con Trivika Maharaj, ¿no? Él me contó que en un momento, está con Srila Prabhupada, Prabhupada le había dicho, vaya a Tokio, vaya a Japón, ya, ¿no? Y ¿no? Igual, él se fue, ¿no? Se entregó la instrucción de Srila Prabhupada, se fue, ¿no? Inclusive, no, bueno, empezó a predicar. En esa época habían pocos libros todavía. Y en un momento le escribió a Srila Prabhupada que estoy muy solo acá, por favor, mándame a alguien más, ¿no? Y Prabhupada le decía, no, haga devotos ahí, ¿no es cierto? Predica, haga que las personas se vuelvan devotos para ayudarte, ¿no es cierto? Y eso pasó en varios lugares del mundo. Nosotros tenemos también esa experiencia, también fuimos una vez a un lugar para abrir un templo, comenzar un templo, ¿no? Sin ayuda prácticamente. Bueno, eso. Entonces, ¿no? Cuando el maestro espiritual ya no se tiene la asociación con el maestro espiritual mucho, bueno, poquito, ¿no? ¿no? Tenemos la asociación con el maestro espiritual por Vani, ¿no? Por la instrucción. Y esa instrucción en realidad no es diferente del maestro espiritual. Inclusive puede ser mucho más íntima, ¿sí? Con el maestro espiritual. Por la verdadera función del maestro espiritual es guiarnos, instruirnos, ¿no? Cuando uno tiene mucha asociación física con el maestro espiritual y uno no está todavía no muy fijo o muy avanzado en la conciencia de Cristo, ¿no? Uno hasta puede empezar a tener dudas, ¿no? En la presencia, en lo que dice, lo que hace, todo esto, ¿no? Pero cuando uno, ¿no? Sale, sigue la instrucción del maestro, en realidad es lo más valoroso, ¿no? Valoroso que tenemos, la instrucción del maestro espiritual, ¿no? Si la palabra recibe esa instrucción en el primer encuentro con su maestro espiritual, o sea, nunca se habían visto antes, ¿no? Si la palabra contaba que entre sus amigos él siempre había sido un líder, ¿sí? Entonces cuando en Calcuta, en Bengal, ¿no? El movimiento de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati se volvió conocido, ¿no? Y empezó a aumentar, difundir conciencia de Krishna. Los amigos de Srila Prabhupada están muy interesados en saber la opinión de Srila Prabhupada, ¿no? Entonces él no quería, porque había visto tantos swamis o gurus, de nombre solamente. Entonces, pero el amigo, ¿no? Bueno, le empujó más y por fin los llevó al templo, ¿no? Al primer templo en Calcuta. Bueno, y cuando entraron, ¿no? Bhaktisiddhanta Saraswati estaba hablando con gente, o sea, predicando a las personas. Pero cuando ellos entraron, era la terraza, ¿sí? La terraza, ¿no? Sí, la terraza, ¿no? Cuando entraron en ese ambiente, Bhaktisiddhanta inmediatamente paró de hablar, los miró y dijo, ustedes son dos jóvenes educados, ¿no? ¿Por qué no llevan, ¿no? Las enseñanzas Chaitanya Mahaprabhu a Occidente? Y hablan, difunden la conciencia de Krishna en la lengua inglesa. ¿No? Entonces, inmediatamente Prabhupada empezó a argumentar. Dijo, porque en ese momento Prabhupada era miembro del movimiento de Gandhi, ¿no? Con la idea de liberar la India de los ingleses. Entonces Prabhupada dijo, no nos van a tomar muy en serio si vamos a Occidente, porque somos un país dependiente, somos una colonia solamente. ¿No? Y Bhaktisiddhanta Saraswati inmediatamente refutó ese argumento. Esto no tiene nada que ver con esos cambios en el material político y todo. Es mucho más importante. Entonces Prabhupada se quedó muy impresionado. Cuando ambos salieron, el amigo le preguntó, ¿y qué piensas? ¿Qué piensas? Entonces él dijo, sí, pienso que el movimiento de Chaitanya Mahaprabhu ahora está en muy buenas manos. Y se quedó pensando. ¿Sí?
porque Prabhupada había nacido en una familia de Vaishnavas, ¿no? Pero después cuando ¿no? creció, se volvió así un poco rebelde, ¿no es cierto? Como la mayoría de nosotros nos vemos rebeldes, ¿no? Hemos vuelto rebeldes, ¿no? Bueno, entonces, y entonces Prabhupada empezó a ir, ¿no? A asociarse con los devotos, con los discípulos de Prabhupada, y empezó a escuchar, ¿no? De lo que le contaban de su maestro espiritual, y se quedó muy impresionado. Y bueno, pero al mismo tiempo, ¿no? Se dedicaba a su desarrollo económico, ¿no? Y bueno, y después, en muchos años después, ¿no? Eso fue, ¿no? Él encontró a Srila Prabhupada en 1922, y en 36 le escribió una carta a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. En la carta le decía, no, yo, bueno, soy su seguidor, pero yo no puedo vivir en el ashram, no puedo vivir en el templo, no soy brahmachari ni sannyasi, soy grihasta. Y como yo, pregunta muy importante, ¿cómo yo pude servirle? Esa es la relación del maestro espiritual, del discípulo con el maestro espiritual. No solo están en las fotos con el guru y todo eso, sino que en realidad servir. Entonces él recibió la respuesta justo, ¿no? Ese fue el fin de 1936. Recibió la respuesta de su maestro espiritual. Y el maestro espiritual repitió la exacta instrucción que le había dado en el primer encuentro. Y poco después, Bhaktisiddhanta Saraswati dejó el cuerpo. Bueno, entonces Prabhupada, al recibir esa instrucción, ¿no? Empezó a tomarlo más en serio y empezó a publicar su Back to Godhead. ¿No? Bueno, antes fue solo un panfleto, ¿no? Pero después, ¿no? Se volvió una revista, ¿no? En donde Prabhupada también comentaba eventos internacionales desde el punto de vista consciente de Krishna, ¿no? Y él mismo salía a distribuir esas revistas. No tenía nadie para ayudarle, ¿no? Salía. Bueno, eso todo se cuenta en el Lilamrita de Sadhguru Maharaj, ¿no? Ahora tienen los tres libros, ¿no? Del primer volumen, ¿no? de Lilamrita, los pasatiempos. Bueno, entonces de esa manera, ¿no? En un momento, bueno, Pablo pensaba, si yo voy a Occidente, no voy a tener que traer libros entendibles para la gente occidental. Entonces Prabhupada empezó a traducir el Srimad Bhagavatam, primer canto. No, bueno, y bajo grandes dificultades, porque Prabhupada no tenía Lakshmi, no dinero y todo. Entonces fue una lucha tremenda. No, Prabhupada mismo iba a Calcata, Kolkata dicen hoy en día, cambiaron el nombre, y trataba mismo con el impresor y todo esto. ¿No? Y la gente se asombraba que un sadhu, así sannyasi, vestido de azafrán, se metía en los barrios así de comercio y todo esto, ¿no? Normalmente se tiene el concepto de que los sannyasis se retiran, ¿no? Se vuelven kshetra sannyasis, viven en lugares sagrados y todo esto. Bueno, y no tiene nada que ver con cosas así materiales, los asuntos materiales. Bueno, pero Prabhupada luchaba, ¿no? Para terminar su libro, porque mismo Prabhupada decía, más libros que presentemos, más respetable se vuelve nuestro movimiento. ¿No? Entonces, ¿no? En un momento cuando Prabhupada terminó con todo esto, ¿no? Había salido a distribuir sus Bhagavatams, había visto personas importantes, ¿no? Mismo hay una foto que Prabhupada está entregando el Bhagavatam, ¿no? Al primer ministro de la India también en esa época. Bueno, entonces también sabía que había una señora muy importante, una señora rica, que poseedora de una línea, ¿cómo se dice? De barcos, ¿cómo se dice? Línea, yeah. Y también, no solo eso, tenía también minas,
Eso lo descubrimos después. Bueno, entonces él sabía que esa señora era la Vaishnavi. ¿No? Entonces presentó el Bhagavatam. ¿No? Y después se quedó pensando, quizás ella me puede ayudar con el pasaje para Occidente. ¿No? En la época de Bhaktisiddhanta, Inglaterra era el país más importante, más poderoso en el mundo. No tenían colonias en todas partes. Y por eso cuando él recibió la instrucción de Bhaktisiddhanta, la idea fue que él iba a Londres. ¿No? Pero en el transcurso del tiempo eso cambió. ¿No? Estados Unidos se volvió más importante. También observaba que no todo el mundo copiaba, imitaba lo que se hacía en Estados Unidos, ¿no? En todas partes. ¿No? Entonces Pablo pensaba, si voy a Estados Unidos, ¿no? y tengo, ¿no? Convence a algunos, ¿no? Algunos americanos. Entonces también los hindúes también van a copiar esto, van a tomarlo más en serio. Bueno, de esa manera, ¿no? Ella fue, ¿no? Él fue a ver a la señora, ¿no? Sí, para que diera un pasaje, ¿no? Para el barco para ir a Nueva York. Y la primera reacción de la señora fue, pero Swamiji, eres demasiado viejo, ¿qué vas a hacer ahí? ¿No? Vas a tener que tener a alguien para ayudarte y todo eso, y después tenemos que traerlo de nuevo, si te pasa algo ahí, no sé. Y Pablo se quedó firme, ¿no es cierto? Entonces empezó a ir, pero se sentaba al otro lado de la calle, ¿sí? de la oficina del Señor. Hare Krishna, 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 Hare Hare. ¿No? Y en la India todavía la gente hasta hoy en día tiene mucho respeto, ¿no? A los sannyasis, ¿no? Que están vestidos de azafrán. Entonces ¿no? De todas las oficinas, entonces los empleados de la señora se dan cuenta, que, ¿no? Y trataron de convencer a la señora que, bueno, le haga caso, ¿no es cierto? Por favor, ¿no? En un momento, ella lo llamó de nuevo y le ofreció un pasaje, ¿no? Entonces, de esta manera, Paula salió de la India. Y salió a la edad de 69 años. ¿No? Cuando llegó a Estados Unidos tenía 70 años. ¿No? Bueno, entonces cuando llegó ahí, bueno, entonces él también había conseguido una invitación formal, ¿no? Porque es otra cosa que no pudo ir si no tenía una invitación formal. ¿No? Entonces él había convencido a un hindú, ¿no? Porque sabía que su hijo vivía en Estados Unidos. Entonces sí hizo ese arreglo. ¿Sí? Entonces Prabhupada vino a Estados Unidos, ¿no? Y ellos lo llevaron a su casa, ¿no? Y primero, bueno, Prabhupada, muchas cosas eran completamente nuevas para Prabhupada, ¿no? Por ejemplo, se cuenta en Lilamrita que la señora empezó a limpiar el cuarto con una cosa, máquina, ¿cómo se llama? Aspiradora, quedó mirando, no sé, ¿no? Y también la heladera y todas esas cosas, no sé. Y bueno, y después un tiempo, ¿no? Bueno, en esa condición Pablo empezó a predicar, ¿no? Primero empezaron a hacer reuniones, y ellos invitaron gente a su casa, y después Pablo daba, por ejemplo, conferencias en YMCA, ¿no? Es una cosa, un sistema de hoteles en Estados Unidos, económico, ¿sí? Bueno, entonces Pablo empezó ahí, y después se enteró que había un yogi en Nueva York, ¿no es cierto? Dr. Mishra. ¿No? Y él enseñaba yoga, pero él es impersonalista, ¿no? Y igual Pablo fue, ¿no? Cuando contactó, y el yogi, bueno, el Dr. Mishra lo invitó a vivir con él, ¿no? Y también tomaba parte en las reuniones que él hacía con sus discípulos. Pero resulta que, ¿no? Cuando Prabhupada hablaba, ¿no? El Dr. Mishra le gustaba mucho porque era impersonalista. ¿No? Entonces, yo una vez estuve en Finlandia, estamos distribuyendo libros, bueno, estamos colectando en realidad, porque nosotros predicamos en los países comunistas.
Entonces siempre colectábamos, porque era costoso. Entonces entramos, ¿no? En Polonia y esos lugares. Bueno, y en Helsinki, en la capital de Finlandia, habíamos contactado a un hindú, ¿no? Que era muy respetuoso, refiere a la vida espiritual. Y nos había ofrecido ¿cómo se dice? Tener un depósito, pues mantener un depósito nuestro ahí en su casa, ¿no? Cuando volvíamos, seguíamos a colectar después. Bueno, y un día volvimos, ¿no? A la casa de él y había una persona mayor, hindú, que, ¿no? Parecía como, ¿no? Una persona dedicada más a la vida espiritual y todo eso. Entonces el hindú nos presentó, nos dijo, esos dos son, ¿no? Éramos dos devotos. Entonces nos presentó como discípulos de Srila Prabhupada, ¿no? Entonces el hombre dijo, Srila no, Bhaktivedanta Swami, yo lo conozco, ¿no? Y ya estamos un poco acostumbrados que los hindúes no decían cosas así, ¿no? Para hacerse importantes, ¿sí? ¿Entiendes lo que digo? Entonces yo le pregunté, y cuéntanos algo de nuestro maestro espiritual. Entonces él dijo algo muy interesante, dijo, es un muy buen cocinero. Y nos contó que él había estado en el ashram de Dr. Misha, ¿no? También ha participado porque enseñaba yoga también, ¿sí? Entonces le preguntamos, y cuéntanos algo más, sí, buen cocinero y también muy buen músico, ¿no? Y muy dedicado, ¿no? A la vida espiritual y todo eso, ¿no? Y bueno, y después nos enteramos, ¿no? Que Dr. Mishra, ¿no? Por la diferencia, ¿no? Con Srila Prabhupada, le prohibió hablar a sus discípulos, ¿no? Entonces cuando escuchemos que era un buen cocinero, ¿no? No hace acordar que, bueno, ¿no? Prabhupada seguía predicando por cocinar y distribuir pasar, ¿no? Y cantando los santos nombres. Así, ¿no? Entonces cuando nos encontremos con esa persona, nos sentimos muy inspirados, ¿no? Porque siempre viajamos por largos tiempos sin volver a un templo, porque en Finlandia y en esos lugares no había templos todavía. Bueno, entonces, ¿no? Srila Prabhupada vivía ahí, ¿no? Y después conoció a algunas personas, ¿no? Hayagriva, ¿no? Fue una persona que encontró en la calle en Nueva York, ¿no? Y Hayagriva se acercó, ¿no? A Srila Prabhupada y le preguntó, ¿usted es de la India? ¿No? Y Prabhupada, sí, soy de la India. ¿Y te gusta? ¿No? Y Hayagriva, yo ya estuve en la India, fui una vez a India, porque me interesa mucho así, ¿no? La cultura o la filosofía, ¿no? Védica y todo esto. Y Prabhupada justo había abierto un templo, ¿no? El famoso templo con el letrero Matchless Gifts, ¿no? Y regalos incomparables. Lo había conseguido, ¿no? Mukunda, ¿no? Para él. Y mismo cuando alquilaron ese lugar, ¿no? También es interesante porque Prabhupada en esa época no conocía mucho de las costumbres de Occidente. ¿No? Entonces, cuando fueron a alquilar el lugar, Mukunda lo presentó al dueño, o sea, Prabhupada. Entonces, Prabhupada, ¿no? Empezó a predicar al hombre, y el hombre se quedó muy impresionado. Entonces, Prabhupada dijo, sí, tenemos miembros que nos dan donaciones cada mes. Quizás usted también puede darnos una donación todos los meses, ¿no? En forma del alquiler. Bueno, sí, por acá, ¿no? Bueno, de todas formas, ¿no? Ese lugar todavía existe, ¿no? En realidad es uno de nuestros lugares de peregrinaje. Ah, yo fui, ahí teníamos un grupo de devotos argentinos que estaban conectando para conseguir un templo nuevo en Buenos Aires. Y yo los visitaba cuando viajaban a Chicago, y Los Ángeles, San Diego, ¿no? Todos esos lugares. Y cuando también fuimos a Nueva York, al famoso árbol, ¿no? Donde Prabhupada sentaba, ¿no? En la sombra del árbol y cantaba los santos nombres. ¿No? El Ilyamrita se cuenta cuando Prabhupada no salió
empezó a salir a cantar en público, ¿no es cierto? Y fueron a Hyde Park, ¿no? Es un parque en Nueva York. Y en esa área vimos muchos, ¿cómo se dice?, inmigrantes, ¿no? Inmigrantes. Bueno, entonces Pablo sentado ahí con sus discípulos, cantaba. Y Pablo se sentó en el pasto. Y había un letrero, no sentarse en el pasto, ¿no? Pablo se sentó ahí. Vino la policía, le dijeron, no, acá no, tiene que levantarse. Y Pablo se subió sin decir nada y se sentó en el pavimento, ¿sí? En el camino y siguió cantando, ¿sí? Y cuando yo fui a ver ese lugar, un grupo de los devotos sanquetaneros de Buenos Aires me contó, yo fui, y yo fui solo, ¿no? Para absorberme más, no tener tanta distracción. Y bueno, y fui en ropa carmi, ¿no? No fue en dhoti. Entonces él estaba buscando ese árbol en el parque y había un grupo de Hells Angels ahí, ¿no? Pues, motos y todo, gente pesada, ¿no es cierto? Cuando lo vieron con bolsa y yapa, gritaron, ¡el árbol está por ahí! ¿No? ¿No? O sea que, ¿no? El mismo el ambiente, todo el mundo sabía que este árbol parecía algo especial, ¿no? Por el Swami, ¿no? Porque venían gente de todas partes del mundo, ¿no? Tomar asociación ahí con ese árbol. Bueno, entonces, ¿no? Cuando nosotros fuimos en grupo, nos dimos cuenta que habían rejas. Ya no se podía sentar en el pasto, sino que estaba todo con rejas. Pero al lado del árbol, la reja, había un cartel grande, ¿no? Primero, la primera parte explica la especie, ¿sí? Porque había muchos árboles así muy, muy especiales en otras partes del mundo, algo por el estilo. Y entonces decía, ¿no? Este árbol es bla, 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 ¿no? Y abajo dice, y bajo ese árbol, Bhakti Vedanta Swami salió por primera vez a cantar en público. Y de este árbol se expandió su movimiento a todas partes del mundo. Hare Krishna. Y cuando estuvimos ahí, fuimos al templo, el primer templo de Srila Prabhupada, ¿no? En Second Avenue, ¿no? Close by, cerca de Second Avenue. Y el presidente, bueno, ¿no? Los devotos habían alquilado ese lugar, ¿no? Mientras tanto ya lo compraron, ¿no? Bueno, era una pequeña tienda, ¿no? Y había una puerta que, al lado de la tienda, había un pasaje así, con una puerta al patio, ¿no? Y hay una famosa foto de Srila Prabhupada en ese patio, ¿no? Srila Prabhupada está parado ahí, ¿no? Con la mano en la bolsa de yapa, y se ve una pequeña fuente ahí. ¿Fuente? ¿No? Como una pequeña fuente elevada así, ¿no? Para los pajaritos. Y ¿no? Uno puede pasar cosas ahí para llegar al patio. Y en el primer piso, en el mismo lugar, Pablo había conseguido un pequeño departamento, ¿no? Donde Pablo vivía, ¿no? Bueno, entonces, ¿no? El devoto nos contaba algunas cosas de Pablo mientras que Pablo vivía ahí, ¿no? Y una cosa que nos contó que en el comienzo, como Pablo no sabía mucho, ¿no? Las costumbres bueno, de Estados Unidos, entonces Pablo fue a comprar algo, fue a comprar un poco de boca, ¿no es cierto? Fue el negocio. Y bueno, como se hacen esos negocios, se agarra un canasta y se va colectando, después uno pasa por la caja, ¿no es cierto? Entonces Pablo hizo lo mismo. Cuando llegó a la caja, la señora ni lo miró, sino que estaba, ¿no? Chequeando el precio. Y le dijo, es tanto, ¿no? Y Pablo dijo, no, es tanto. Como se hace en la India, ¿no es cierto? ¿No? Así en los pueblos en la India no hay precios fijos, sino que uno, ¿no? Como se hace, ¿no? Sí. Entonces la señora lo miró, wow, se asombró al verlo Prabhupada, ¿no es cierto? Y repitió el precio otra vez, ¿no? No escuchó bien, ese es el precio. Y Prabhupada dijo, no, es tanto, ¿no? Entonces ella se quedó tan impresionada con Srila Prabhupada, le dejó el precio que él había dado, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Y bueno, y Prabhupada volvió al templo, ¿sí? Era el comienzo. Prabhupada tenía muchas preguntas, ¿no? Sus discípulos empezaron a explicar muchas cosas.
Bueno, uno puede decir, bueno, si Prabhupada fue un devoto puro, no un devoto puro del Señor, lo debe saber todo, ¿no es cierto? ¿No? Pero Prabhupada asumió una cosa, una actitud muy respetuosa y ¿no? pedía cosas, eh, eh, respuestas de sus discípulos. De esa manera, ¿no? Prabhupada también salía en fotos, ¿no? De esa época, Prabhupada en la calle. No, Prabhupada no estaba preparado para el frío, no había traído ropa así como para vestirse en el clima frío, ¿no? Y se ve que ¿no? Las primeras fotos de su caminata en la mañana estaba usando una chanqueta, ¿sí? Chanqueta, demasiado, había doblado los cosas mangos, ¿sí? Las mangas, ¿no es cierto? Con su gorra swami, como decimos hoy en día, ¿no es cierto? ¿No? Y caminaba y observaba la escena, ¿no? De Nueva York, la escena de Estados Unidos. Y bueno, y entonces, como mencioné, que Hare Krishna lo encontró en la calle, ¿no? Y Prabhupada lo invitó. Y Hare Krishna le preguntó a Srila Prabhupada, ¿puedo traer mis amigos también? ¿No? Entonces Prabhupada dijo, y sí, ¿no? Sí. Y eran todas, 3 personas que vivían en una cosa, en comunidad. En esa época, mismo de donde yo vivía en Alemania, en esa época muchos jóvenes vivían en comunidades, no juntos, ¿no? Salían de la casa y vivían juntos. Bueno, y se dedicaban a la vida, ¿no? En esa época se llamaba hippie, no sé. Bueno, entonces, ¿no? Cuando empezaron a venir esos chicos, ¿no? Los hippies, ¿no? Y inclusive después de un tiempo, como tantos jóvenes de esa índole se asociaron con Prabhupada, ¿no? En los diarios decía que era la religión de los hippies, ¿no? Bueno, entonces Prabhupada empezó a, ¿no? a instruirlos y hay un vídeo, ¿no? Un vídeo de comienzo a comienzo, ¿no? Había venido ¿cómo es? No sé cómo se dice, reportero, ¿cómo se dice? John, ¿no? Y el reportero, y también habían traído una cámara para filmar. Y ¿no? Se ve así, los chicos hasta acostados en el piso, así, ¿no? Con la barba, pelo largo y todo eso, ¿no? Y los platos estaban ahí, ¿no? Así como ya habían comido. Entonces le hicieron una entrevista a Srila Prabhupada, ¿no? Y en un momento Prabhupada dice, puede preguntar a mis discípulos, ¿no? A los chicos también son muy inteligentes, ¿no? Y ahí se ve, ¿no? Esa era la visión de Srila Prabhupada, ¿no es cierto? ¿No? Prabhupada veía esos chicos que venían a verlo y escucharlo con personas muy especiales. Inclusive en un momento Prabhupada dijo, ¿no? Que en realidad había enviado a Krishna. Ya habían tenido contacto en vidas anteriores con la conciencia de Krishna. ¿Sí? Bueno, eso. Y de ahí, ¿no? Se empezó a expandir la conciencia de Krishna a muchas partes del mundo. Así que ya está, ¿no? Acá también, hace tiempo ya tienen un templo, ¿no? Están representando a Srila Prabhupada, ¿no? Tenemos a Srila Prabhupada presente en la Plaza Sana, ¿sí? Adoramos a Srila Prabhupada todos los días, ¿no? Y con mucho sentimiento de agradecimiento, ¿no? Más que uno, ¿no? Es devoto, más que uno va avanzando con conciencia de Krishna, uno comienza a sentir ese agradecimiento, ¿no? Que aceptó tantas dificultades para traerlos a conciencia de Krishna Occidente. ¿Sí? Hasta Pablo nos contaba en la India, tenía el concepto que sannyasis nunca deben cruzar océanos, ¿sí? ¿No? Sino que quedarse ahí orando, cantando, practicando, ¿no? Su sadhana, ¿no? Y todo esto. Y no mezclarse con los mechas, los que comen carne y están completamente sometidos a la vida pecaminosa, ¿sí? Pero Prabhupada, ¿no? Mostró un ejemplo muy diferente. Y no se hubiera sido por Srila Prabhupada, nadie de nosotros, ¿no? Se hubieran vuelto devotos, o hubieran, tomado interés en esto. Yo debo admitir que yo estaba buscando, ¿sí? Leí muchos libros, inclusive leí varias Bhagavad Gitas antes de volverme devoto, ¿no?
Y allá estaba, ¿no? Estaba colectando para comprar un pasaje para la India, para buscar un guru. ¿No? Y cuando ya estaba casi por hacerlo, apareció Srila Prabhupada en Hamburgo, el primer templo en Europa, ¿sí? Hamburgo. ¿Sí? Prabhupada vino, éramos unos poquitos, como una mano, ¿cómo se dice? Máximo 5 devotos. ¿Sí? Y justo yo había visitado el templo y bueno, en un momento estaba pensando, bueno, no da para tanto, como yo quiero también mantener mi independencia, ¿sí? ¿No? No quiero someter completamente, ¿no? Porque siempre hacían reverencias y todo, ¿no? Mucho respeto, se trataban con mucho respeto. ¿No? Bueno, me fui por un tiempo, me conseguí un par de cartas y empecé a cantar. Fui a un lugar en Europa, era como el meca de los hippies en esa época. Entonces empecé a cantar ahí con las cartas, pero vi que no estaban en otra, no se interesaban mucho en realidad. ¿No? Bueno, volví al templo, ¿no? Y cuando abrí la puerta estaba el devoto ahí. ¡Ahí estás! ¡Te estuvimos esperando! ¿Dónde estuviste? No sé, ¿no? Y venga a vivir con nosotros ahora, ¿no es cierto? Y le dije, bueno, pero necesito mi propio cuarto, ¿no? Entonces dijeron, sí, tenemos un cuarto. No tenía ningún cuarto en realidad, ¿no? Vivían en un coche, habían alquilado algo como en Nueva York, una pequeña tienda, ¿no? Sin vivienda, ¿no? Compartiendo el baño con los vecinos entre medios pisos, ¿no? Casas viejas. Bueno, este. Pero la dueña de esa casa era viejita, ¿no? Entonces no veía los devotos como eran, sino que sentía muy bien porque habían venido jóvenes, hombres, que le podían ayudar cuando necesitaban, ¿no es cierto? Entonces sí, se hicieron de amigos con la señora y empezaron a usar la cocina de ella y varias cosas, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, cuando me dijeron que me iban a dar un cuarto, bueno, fue en el departamento de la señora, ¿no es cierto? Y no solo eso, cuando me desperté en la mañana estaban todos durmiendo ahí, ¿no es cierto? Me engañaron, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Para mi propio bien, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿no? Como máximo una semana después que mudé a vivir con los devotos, decían, Prabhupada viene, ¿no es cierto? Y cuando se decía en un templo, Prabhupada viene, todo se cambió, ¿cómo cambió, no es cierto? De repente se limpiaba tanto como nunca antes, o sea, se pintaban cosas y todo el mundo se trataba con mucho respeto, ¿no? Todos los roces y todas las diferencias desaparecían, ¿no? Bueno, después unos días apareció Srila Prabhupada. Fuimos al aeropuerto a recibir Srila Prabhupada. Sí. Y fuimos armados con una gran alfombra, ¿no? Nosotros pensábamos que, bueno, le hacíamos una alfombra para vida espiritual, sentarnos ahí como yogis y todo eso. Fuimos en la alfombra, en el subte, no teníamos coche, éramos pobres. Y pusimos la alfombra antes de salir, ¿no? Donde salían los pasajeros. En esta época, los aeropuertos eran muy diferentes. Eran más oscuros, eran pequeñitos, era muy caro volar. Y normalmente la gente que volaba eran toda gente en traje, con maletín y todo eso, ¿no? Todo oscuro, ¿no? Entonces nos pusimos ahí, ¿no? Y esperando a Srila Prabhupada, cantamos, prendemos el incienso también, ¿no? como era la costumbre, ¿no? Parte de la vida espiritual, no sé. Bueno, entonces de repente se abrió la puerta y ¡pah! Salió Prabhupada, efulgente, en azafrán, efulgente, con una sonrisa que era como el sol, ¿cómo se llama? Sí. Cuando Prabhupada se reía, todo el mundo se reía que lo veía, sin entender lo que se trataba realmente, ¿no? Sí. Y Prabhupada estaba, ¿no? Salía y vio a los devotos, se sonrió, ¿no? Y habíamos llevado un hindú también, un hindú vino con nosotros. Y el hindú había llevado una rosa para Prabhupada, ¿sí? Una rosa con ¿cómo se cosa largo, ¿cómo se llama? Tallo. Y mira, se sacó la rosa
Pablo agarró olió, olió, ¿no? Se quedó parado mirando los devotos. Y había un devoto con nosotros que había estado en la India. De que en esa época Estados Unidos estaba en guerra en Vietnam, ¿no? Entonces empezaron inclusive a llamar devotos para hacer su servicio militar. Entonces Pablo, algunos devotos Pablo los mandó al exterior para que no tengan que ir a su servicio militar. Y había uno que Pablo lo había enviado con varios otros a la India. Entonces cuando Shivananda vio el templo, el primer templo en Hamburgo, Pablo lo mandó porque era una persona que sabía mucho de impresión. Y Pablo quería imprimir en Alemania, ¿no? Revistas y cosas así. Bueno, ese devoto tenía un poco más de experiencia, ¿no? En el trato con personas santas. Entonces se levantó, hizo un Dhanavad, ¿no es cierto?, ante Prabhupada, tocó los zapatos de Prabhupada, y Prabhupada se bajó y le acarició la cabeza, ¿cómo es eso? ¿No? ¿Cómo es eso? ¿Bien? Le acarició así, ¿no? Entonces el devoto se subió, lo llevó al taxi, ¿no? Y nosotros no entendíamos nada, estábamos, ¿no? Como vimos cómo Prabhupada salía. Bueno, agarramos la alfombra, fuimos al subte con 3 devotos cargando la alfombra y volvimos al templito que teníamos. Otra cosa, cuando Prabhupada apareció, estaba acompañado por, no recuerdo el nombre ahora, ¿no? Los primeros discípulos. Y ese devoto no estaba vestido en ropa devocional, sino que en chaqueta, pantalón, ¿no? Pero estaba rapado, con chila, zika, y llevaba una cadena alrededor del cuello con un Jagannath, ¿sí? Sí. En esa época, ¿no? Habían descubierto Jagannath, ¿no es cierto? Y se ha vuelto muy querido el devoto Jagannath. Bueno, entonces, ¿no? Se fueron, ¿no? Y después Purushottama se llama el devoto. Entonces Purushottama vino al templo, bajó al templo. Habíamos alquilado un pequeño departamento en un edificio alto, ¿no? Para Prabhupada. Entonces él bajó, ¿no? Y dijo, Pablo, ¿quiere verlo? Venga, ¿no? Y fuimos, ¿no? Fuimos todos al departamento, subimos en el elevador, ¿cómo se llama? En el elevador. Cuando abrimos la puerta del elevador, escuchamos lejos, Shiva Jaya, Jaya Gora, Pablo cantando, ¿no es cierto? Y se veía el humo saliendo de la puerta, ¿sí? Incienso, ¿no es cierto? Y cuando entramos, Purushottama se había cambiado y estaba adorando un pequeño, ¿cómo se set? ¿No? De Radha Krishna. En esa época Prabhupada viajaba con pequeñas deidades de Radha Krishna, ¿no? Entonces había puesto las deidades en el armario en la pared, donde estaban las cosas, rejas, ¿sí? ¿No? Rejas, el armario en la pared. Y estaba, es primera vez que vimos un outfit, ¿no es cierto? Y Prabhupada estaba cantando con las armonias, ¿no? Un hindú le había traído un armonio para usarlo. Y Prabhupada cantaba, nosotros entramos en el cuarto, Prabhupada estaba sentado encima de la cama, ¿no? Y como había muy poco espacio, sentamos todos apretados así antes de Prabhupada. Y yo estaba sentado justo antes de Prabhupada, ¿no? Y observaba sus manos tocando el armonio, ¿no es cierto? Y lo veo que cantaba Srila Prabhupada. Y cuando Prabhupada terminó de cantar, empezó a hablar, ¿no? Y Prabhupada había enviado un devoto alemán de Canadá, ¿no? Que se ha vuelto devoto en Canadá. Entonces Prabhupada se enteró que hablaba alemán, inmediatamente lo mandó para ayudar a los devotos en alemán. No, bueno, entonces este devoto había llegado con su mamá. Entonces, cuando Prabhupada terminó de hablar, el devoto dijo, Prabhupada, esa es mi mamá, ¿no? Y Prabhupada dijo, sí, tengo una buena madre, viene un buen hijo. Y la madre se quedó, ¿no? Muy encantada con Srila Prabhupada. Bueno, y de esta manera, de ahí comenzamos a salir con Prabhupada todos los días, a la mañana, caminata en la mañana, ¿no? Y como era, bueno, septiembre, hace exactamente 50 años, no, más años, 50 y algo más, ¿no? Prabhupada vino en 1969 a visitarnos, ¿no? Entonces la Prabhupada salía a caminar y Prabhupada no está acostumbrado al frío, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Estaba usando
un abrigo, ¿sí? Abrigo largo, así negro, con una gorra negra, esas rusas que se bajan así, ¿no? Para cubrir las orejas. Sí, y todos los devotos llevaban, ¿cómo se? Una cosa, ¿vieron? ¿Sí? ¿Sí? Y un bloque haciendo noticias, lo que Pablo decía, no sé, ¿no? Bueno, y llegamos, ¿no? Bajamos al puerto, ¿no? En esa ciudad hay un puerto muy grande, pero no está al lado del mar, sino que dentro del río, ¿no? Entonces, no teníamos idea, ¿no? Dónde llevar a Prabhupada y todo eso. Y nos ocurrió la idea, vamos al puerto, para mostrar el puerto. Bueno, y como Pablo, ¿no? Cuando salíamos a caminar muy temprano, entonces bajamos al puerto, ¿no? Y en ese puerto, la gente trabaja las 24 horas, ¿sí? ¿No? Muchos barcos, construir barcos ahí también, ¿no? Entonces, cada tantas horas, ¿no? Hay un cambio de shift, como se dice, no sé cómo, ¿no? De turno, cambio de turno. Entonces, ¿no? Y todos los obreros así medio sucios, ¿no? Como cansados y con mala onda, ¿sí? Bueno, igual salimos y fuimos al lado del puerto, ¿no? Y hay pontones ahí, no sé cómo se dice en español, ¿no? Para los turistas, hay muchos turistas ahí. Y hay bancos, ¿no? Y entonces caminamos ahí, ¿no? Y Power quería sentarse en el banco un momento, ¿no? Y un devoto se sacó el saco, ¿no? Para que se sienta, ¿no? Encima del saco. Y bueno, Power tomó, ¿no? Y cuando, ¿no? Power siempre caminaba con un bastón, ¿no? Se puso así, encima del bastón y empezó a mirar, ¿no? El puerto. Y justo estaba entrando un barco grande. Y en ese puerto, como es río, no es mar, entonces no puede usar sus propias máquinas, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Sino que son barquitos chiquiticos que lo manejan así, ¿no? Así. Bueno, y justo estaba entrando un barco, pero no con la frente primero, ¿sí? Sí, lo estaban tirando para atrás, ¿no es cierto? Y Baba miró y dijo, eso es como Maya, ¿no es cierto? Maya, ese barco es grande, pero ahora está sujeto, ¿no? Está dependiente de los barquitos chiquititos. Bueno, y de esa manera, ¿no? Hicimos varias caminatas con Sri Prabhupada. Y, ¿no? Bueno, eso. Y después habían venido los devotos de Estados Unidos a Londres, las tres parejas, ¿no? Entonces ellos empezaron a predicar en Londres y fueron una sensación ahí, ¿sí? No se volvieron, de repente, ¿no? Aparecieron y se volvieron famosos. Inclusive aparecieron en muchos clubes importantes, ¿no? En esa época Londres era como el meca de los jóvenes en Europa. No estaban todos los grupos, nuevos grupos de música y todas esas cosas. Entonces ellos fueron invitados a un club más grande, al club más grande. ¿No? ¿Cómo se llama? Roundhouse se llamaba este lugar. Era como una cosa, una casa redonda así, ¿no? ¿Sí? Habían tocado ahí, ¿no? Y inmediatamente toda la gente se enteró que los devotos estaban ahí, ¿no? Entonces también empezaron a Shamashonda, ¿no? Fue a tratar de ver a George Harrison, ¿no? Porque George Harrison ¿no? Había dicho que se interesaba por la filosofía de la India, todas esas cosas. Inclusive en un momento habían estudiado yoga bajo no recuerdo el nombre, ¿no? Fue un movimiento muy importante. Bueno, entonces, ¿no? Fui a verlo y cuando George Harrison lo vio, ¿no? Esperando ahí, ¿no? Dijo, lo estuve esperando, qué bueno que viniste, ¿no sé? Y lo llevó, le hicieron un arreglo para irse a la casa de él, ¿no? Y de esa manera, y George Harrison estaba con una disposición muy buena, quería ayudarles y todo eso. Inclusive hicieron un disco, el famoso disco Hare Krishna, y los devotos se volvieron como un grupo de música importante en Inglaterra en ese momento, ¿no? Entonces George Harrison hizo un disco con ellos, ¿no?
era como ahí en ese disco grande y disco chico, ¿no? Sí, saben esto, porque ya no existen hace tiempo. Bueno, hicieron un disco chico y esa canción subió todos los, ¿cómo se dice? Ranking, ¿cómo se dice? Todos los rankings. Estados Unidos, Europa, Alemania también, etc. Entonces, ¿no? Y empezaron a decirle a Pablo, Pablo, venga acá, allí no está pasa nada, acá está pasando todo, ¿no es cierto? Y Pablo se iba a quedar mucho más tiempo con nosotros, pero se fue, ¿no? Se fue a Londres. Y en Londres se quedó mucho tiempo. ¿No? Mismo porque los devotos también habían, ¿no? Cultivado muchos hindúes, en Inglaterra hay muchos hindúes, ¿no? Entonces, bueno, Powell que mucho tiempo ahí, y después George Harrison, ¿no? No, primero vivía, Powell fue, primero vivía en la casa de John Lennon, ¿no? Porque justo había comprado toda una mansión, ¿cómo se dice? ¿No? Grande, ¿no? Con parque y todo. Bueno, y Powell se quedó ahí. ¿No? Pero como vinieron muchos devotos a visitar Prabhupada, especialmente que Yoko Ono no le gustó mucho eso. ¿No? Entonces, George Harrison les ofreció, ¿no? Conseguir un templo. Y como George Harrison era famoso, no tuvo que presentar muchas cosas para alquilar una casa en el centro de Londres. ¿Sí? Una casa en el centro, ¿no? Cerca a la biblioteca famosa ahí, no recuerdo el nombre. ¿Sí? Y ahí empezamos a ir a Londres todos los años, porque Pablo siempre iba a Londres, ¿no? Cuando Samasunda empezó ¿no? Hizo el primer Ratha Yatra en Londres, entonces todos los devotos fueron, bueno, no había mucho tiempo, habían empezado en París, habían en Estocolmo también, en Suecia, en Italia, ¿no? Eso ya fue. Y todos los devotos iban siempre a Londres, al Ratha Yatra, a verlo a Prabhupada. Y cuando íbamos a Londres a ver a Prabhupada, no Prabhupada daba las clases en el templo chiquitito, ¿no? En la casa no muy grande, no muy amplia, dice. Tenía varios pisos, pero no muy, cosas muy, ¿cómo se dice? Gordo, ¿no? Pues, ¿no? Sí, mucho espacio. Bueno, entonces, ¿no? Cuando salíamos con Prabhupada a la Yatra, ¿no? Cuando cantamos y miramos para atrás, siempre Prabhupada estaba sentado bajo las deidades de jardín. ¿No? Tenía una Vyasasana encima del carro. Inclusive una vez no fui y me contaron justo ese año Prabhupada había bajado del carro y había bailado todo el tramo, ¿sí? El Ratha Yatra. Bueno, de esa forma, ¿no? Prabhupada empezó a viajar por todo el mundo, mandando a sus discípulos, y los visitaba, animándolos. ¿No? Y de esa manera también en 1976, no, 7, fue 7, el mismo año que Prabhupada dejó el cuerpo en Vrindavan, ¿no? Fue en septiembre que Prabhupada vino a Londres. Se había sentido un poco mejor. Entonces él le decía, yo quiero ir a Occidente, otra vez quiero ir a Estados Unidos. Mis discípulos todavía necesitan mi asociación. ¿Sí? Entonces, aunque los devotos no querían llevarlo, pero como insistía tanto, ¿no? Nos llevaron en el camino, hizo una escala en Londres. Y fuimos todos, de todas las partes al otro, fuimos a ver la Prabhupada en Londres. Yo justo estaba en Budapest, ¿no? Un país comunista en esa época, en Hungría, ¿no? Y yo siempre llamaba a nuestro GBC para dar un reporte, ¿no? Top secret, ¿no? Como es, super secreto, ¿no? Sí. Entonces, cuando lo llamo en ese momento, me dice, vayan a Londres, Pablo, están en Londres, no sé. Y salimos de Budapest, salimos, ¿no? Hasta Londres, ¿no? Y los devotos nos habían dado en Hungría, había muy buenas sandías, ¿sí? ¿No? Sandías, ¿no? Melones, grandes. Y nos habían dado unos sandías para el camino, ¿no es cierto? Pero estábamos tan absortos en llegar, no comimos mucho. Entonces, cuando llegamos, las sandías todavía estaban ahí, ¿no es cierto?
Entonces las llevé y se las di al cocinero, se las daba. ¿No? En ese momento Prabhupada ya no comía, ¿no? Ya no comía. ¿No? Pero igual los devotos siempre preparaban algo para hacerlo. Y me quedé sentado en el frente de la puerta de Srila Prabhupada y vi como el plato entró. Y después, cuando salió, vi que lo único que había comido era sandía. Ya conoces esa historia. Bueno, de esa manera, ¿no? Pero en un momento Pablo decidió, ¿no? Había tenido más problemas con la salud, y entonces decidió, no, regrésame inmediatamente a Vrindavan, porque Pablo quería dejar el cuerpo en Vrindavan. Vrindavan Pablo decía que era su hogar. Mayapur era su lugar de sacrificio. ¿No? Y Mumbai, en esa época se llamaba Bombay, ¿no? Era su oficina, como Pablo decía. Entonces quería volver a Vrindavan para dejar el cuerpo en Vrindavan. Y lo hizo. ¿No? Un mes después, Pablo dejó el cuerpo en Vrindavan. Disculpen que me fue demasiado del texto del Bhagavad Gita. Pero una vez que comienza a hablar de Prabhupada es muy difícil parar, ¿no? ¿Alguna pregunta? Y también pasamos el tiempo, parece, ¿no? La clase. ¿Hasta cuándo era la clase? ¿Ah? ¿Ah? Ah, ya estamos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Quiere decir algo? ¿Cómo? Como usted dice, no se puede parar de hablar ni de escuchar. Quisiéramos de escuchar. Hay muchos libros sobre los pasatiempos de Prabhupada. Bueno, si no hay preguntas. ¿Alguna pregunta atrás? ¿Mm? ¿Usted? ¿No? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Hay una persona que ha venido por primera vez? No veo ninguna cara nueva. ¿No viene gente nueva también acá? ¿Fiesta domingo? ¿No? ¿Ah? A las 7. Ah, a los festivales, sí. Sí, anteriormente cuando hacíamos festivales, siempre alguna persona o personas se volvían devotos. Sambasi, Satayaki. Sí, fuerte. El verso, cuando usted menciona el verso del Bhagavad Gita, no recuerdo el nombre, cuando dice que después de muchos nacimientos y muertes, Ya. no puede, ¿cómo se dice? Después de muchos nacimientos y muertes, uno puede rendirse a Krishna. No, dice si uno obtiene conocimiento. Conocimiento. Bien. Entendiendo que Krishna es la causa de todas las causas. Entonces mi pregunta es, en algunas clases la Prabhupada también decía que en un instante, que en esa misma vida podríamos regresar a Krishna. Sí. Pero eso se puede, digamos, entender que es por la gracia del maestro espiritual y de Krishna, no por el esfuerzo. Entonces, Ambos. Nosotros también tenemos que dar nuestra contribución. No es que venimos y no importa ya todo, ¿no? Sino que hay que seguir lo que Krishna nos explica en el Bhagavad Gita, por ejemplo. ¿No? Como Arjuna está hablando Krishna está hablando a Arjuna, ¿no? Lo está guiando a entregarse completamente.
¿no? La última instrucción, o la instrucción más importante, entrégate. Abandona todo, todo tu dharma, todos tus deberes. Abandona y entrégate a mí. Y yo te protegeré de las consecuencias de hacer eso. Y le dice, no, Sucha, no temas. ¿No? Porque uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Qué va a pasar conmigo? No sé cómo voy a pagar alquiler y no sé qué más. ¿No? Pero Krishna dice, no, Sucha, entrégate. Yo te protegeré. Vida espiritual significa rendición, entrega. ¿No? Por ejemplo, cuando uno es iniciado, prácticamente uno está entregando completamente a los pies del otro maestro espiritual. ¿No? Dispuesto a hacer todo lo que el maestro espiritual te dice. Hasta que no llegue a ese punto, no se debe tomar o dar iniciación. ¿No? Por eso mismo tenemos las reglas en nuestro movimiento. Cuando alguien quiere ser iniciado, tiene que ser recomendado. No es una cuestión de coima, ¿sí? ¿Sí? ¿Coima? No, acá no conoce esa palabra. ¿No? De dar una cosa, no sé cómo se dice. Pasar dinero bajo la mesa, ¿cómo se dice? ¿Se entiende lo que digo? Yeah. Ya, ¿no? Sino que tiene que haber recomendaciones de personas que conocen, han observado a esa persona. No se apoyan en los viajes. Disculpe. Esto es para la comunidad de Sri Prabhupada, no para nosotros. Ya. Algunas veces he escuchado decir que uno no puede regresar a Krishna si uno no, o sea, bueno, si esto se dice que por la misericordia del maestro espiritual, pero no es únicamente por la misericordia de él, sino también el devoto tiene que tener entrega, rendición, lo que acaba de Ya, maestro espiritual guía al discípulo de vuelta a Krishna. Yeah. Esa es la función del maestro espiritual. Es representante de Krishna. ¿No? Así como he dado el ejemplo muchas veces, no sé si viene de Prabhupada ese ejemplo, pero escuché eso, que la madre, ¿no? Está tratando de llamar la atención del niño, y el niño está muy absorto en lo que pasa afuera, ¿no? Está mirando por la ventana. La madre lo llama, ¿no? A tomar cosas, a comer, pero el chico está tan absorto en las cosas de afuera, que la madre sale a la puerta y dice, venga a comer, siéntate en la mesa y come. ¿No? Eso, ¿no? Para Mahatma se encuentra el corazón. Y pues, se compara al maestro espiritual como una manifestación externa del Paramatma, ¿no? Para llamar nuestra atención, para dirigirnos de nuevo hacia adentro, ¿no? Hacia la verdadera identidad, la verdadera función que tenemos. ¿No? Despertar nuestra eterna relación con Krishna. No recuerdo el texto original, pero hay un verso en el Chaitanya Charitamrita que dice, ¿no? Conciencia de Krishna se encuentra, o el amor puro de Krishna se encuentra en el corazón de todas las entidades vivientes. No es algo que se obtiene de otra cosa, fuente, de otra fuente. Ya está. Solo hace falta despertar esa, ¿cómo se dice? Servidumbre o esa relación con Krishna. ¿Sí? Especialmente cantando los santos nombres. Pero uno escucha primero los santos nombres y después comienza a cantar. ¿Sí? De comienzo Prabhupada siempre hacía kirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, esperando que respondan sus discípulos. ¿Sí? Prabhupada escuchaba, después cuando Prabhupada cantaba nosotros escuchamos. Es como una cosa, ¿cómo se dice? ¿Ah? Sí, es recíproco. Cuando el líder de Kirtan canta, debemos escuchar muy atentamente.
y después repetir, ¿no? Con mucha atención, mucha entrega, ¿sí? Al santo nombre. Y de esa manera, gradualmente se despierta, ¿no? El afecto, el amor por Cristo. Primero por el nombre y por todo lo que está relacionado con esto. Con todo lo que está relacionado con Cristo, con todo lo que nos dio Srila Prabhupada. En el comienzo puede costar, ¿no? Puede ser cosas un poco comunes, ¿sí? Pero al grado que nosotros nos dedicamos al proceso y nos purifiquemos, también desarrollamos gusto, apego. Pues. No queremos dejar tiempo sin cantar Hare Krishna, sin escuchar los libros de Prabhupada, sin tener la asociación con los devotos, ¿sí? Sin ir al templo, tomar parte en los programas. ¿Sí? Y llega el momento que nos volvemos como adictos, ¿dice? ¿No? Pero es una adicción muy necesaria. En el comienzo en Nueva York, cuando comenzaron los devotos, ¿no? Muchos chicos venían del ambiente de LSD y todo eso, ¿no? Entonces se hizo un cartel, ¿sí? ¿No? Stay high forever, ¿no? Porque cuando te drogas, en ese momento estás arriba, por así decirlo, ¿no? Pero tarde o temprano tienes que bajar y... ¿sí? Pero pusieron el cartel ahí, stay high forever, quédate arriba para siempre, ¿no es cierto? Canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O como Pablo decía, canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, y sea feliz. Y esa felicidad viene automáticamente. Cuando se practica el servicio de Krishna tal como es, naturalmente, ¿no? Cada vez más alegres, cada vez más satisfechos, ansiosos de hacer más, de escuchar más, contribuir con más, servir al maestro espiritual, o hacer algo especial para el maestro espiritual. ¿No? Pero, ¿cómo puedo complacerte? ¿No? Y el maestro espiritual, bueno, váyate a Japón. No sé si respondí la pregunta. ¿Ya? Siga nomás. Es devota por tantos años, ¿no? ¿No está? ¿Su esposo no está? Ah, sí. Ah, bueno. ¿Sí? Hay devotos acá de muchos años, ¿sí? Y eso la muestra, ¿no? Que, bueno, son sinceros, serios en la vida espiritual. También me llevan a otra pregunta, ¿no? En relación con lo importante que es tener al maestro espiritual, ¿verdad? Tener indicaciones e instrucciones. Pero ¿qué sucede cuando el maestro espiritual no está presente? Y el discípulo tal vez tiene dificultades con la vida espiritual. Ya, entonces hay que tratar de contactar al maestro espiritual. Yo recuerdo, eso he contado muchas veces, que en el comienzo nosotros todos le escribíamos cartas a Srila Prabhupada. Inclusive Prabhupada a veces preguntaba, ¿por qué tal y tal no me escribe? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace? No, bueno, eso. Pero llegó el momento que el secretario de Srila Prabhupada mandó una carta a todos los templos del mundo. Por favor, no le escriben más a Srila Prabhupada y tratan de solucionar sus problemas con las autoridades locales. En ese momento Prabhupada daba mucha importancia al presidente del templo, ¿sí? A esa función. No, porque Prabhupada ya tenía tantos discípulos, el movimiento había crecido tanto, ¿no? Y yo les mencioné que en el comienzo los devotos tenían más asociación con Srila Prabhupada. Se acercaban, preguntaban, se dejaban maciar por Srila Prabhupada directamente, ¿no? ¿Ya? Pero después de un tiempo había tantos devotos que Prabhupada se parecía como se estaba como alejando más. Lo veíamos solo en la Vyasa-san, o ya no podíamos salir a caminar con él tampoco, porque esa función estaba reservada para los devotos que llevaban grandes responsabilidades, los shivese, los sannyasis, presidente del templo. Y Prabhupada organizó tal que esos devotos
no eran nuestras autoridades. ¿Sí? Y nos preguntaban, nos guiaban, bajo la guía de Srila Prabhupada, nos guiaban a nosotros. ¿Sí? Y eso devoto tiene en ese momento tiene una función muy importante. Y Prabhupada los empoderaba, ¿sí? Los guiaba, los empoderaba. ¿Sí? Y al final, como les conté, cuando Prabhupada apareció en Londres, ¿no? O al final, en los últimos momentos, el Prabhupada en Vrindavan, ya todo el mundo tenía acceso a Srila Prabhupada. Todo el mundo pudo entrar en el cuarto de Srila Prabhupada. Prabhupada estaba acostado en la cama, ya no se podía mover. ¿No? Y inclusive escuché que vino gente de la calle, entraban. Prabhupada se mostró súper, ¿cómo se dice? Liberal, ¿cómo se dice? Sí. ¿No? Sí, primero fue como, ¿no? Como muy personal todo. Después, por la organización del movimiento y todo eso. Prabhupada ya no pudo tanta atención personal, sino dirigir esa energía, esa función a sus discípulos mayores. Y al final, inclusive, había un hermano espiritual de Srila Prabhupada que lo quería mucho Srila Prabhupada, ¿no? Venía a verlo Prabhupada cada tanto, mismo en Mayapur aparecía a veces. Y, pero nunca quería comer lo que cocinaban los devotos, ¿no? Porque era muy estricto con el pasar, como cuidaba mucho de dónde venía, quién había cocinado el pasar. Y como los discípulos eran occidentales, en la India se tiene el concepto de occidentales, son lechas, se emborrachaban y tenían toda clase de actividad pecaminosa. Entonces ese devoto, ¿no? Ese hermano espiritual de Prabhupada, ¿no? Hacía esto. Pero siempre venía a visitar a Srila Prabhupada. Y al final, cuando Prabhupada estaba ya por casi dejar el cuerpo, de nuevo vino. Y le preguntó a Srila Prabhupada, ¿puedo hacer algo para ti? Y Prabhupada dijo, sí, come el prasadam cocinado por mi discípulo. No sé si lo hizo, pero ¿sí? ¿Sí? Porque Prabhupada entendía que sus discípulos occidentales, veniendo de Nechalandia, ¿no? Pero que se habían purificado, eran muy serios. ¿No? Muchas clases en India, Prabhupada, ¿no? Mismo hablando con los hindúes, a veces Prabhupada decía, no, mis discípulos están siguiendo los 4 principios. Y los hindúes, ¿cómo así? ¿No? Occidentales, ¿no? Cantan el Hare Krishna, ¿no? 16 rondas, y hacen todo lo que les digo. ¿No? Y Prabhupada quería ¿no? convencer a los hindúes, ¿no? que los tomaran en serio sus discípulos. ¿Sí? Claro, hoy en día es un poco diferente porque la mayoría de los devotos en India son todos hindúes. ¿No? Es diferente. ¿Sí? Hasta hoy en día, hasta el presidente de la India, ¿cómo se llama? Modi, ¿no? Yeah. Modi. Glorifica a Prabhupada. ¿Sí? Y dice que ¿no? Él ha visto cuando viaja a Occidente, siempre ve devotos, discípulos, seguidores de Srila Prabhupada. ¿No? Y como es muy favorable con los devotos, ¿no? Mismo ha ido a templos en ISKCON, ¿no? Ha tomado prasad. Tenemos una devota en Buenos Aires, que es muy buena cocinera. Tiene muy buenas relaciones con la embajada, a veces la invitan para cocinar, para los hindúes. ¿No? Entonces, ¿no? Cuando Modi vino a Argentina, la embajada hizo arreglos que ella cocina al presidente de la India. ¿No? ¿No? Y él tiene mucho contacto con ISKCON. Y dice cuando viaja por el mundo, no siempre ve devotos. ¿Sí? Y dijo que, él explicó algo como, no recuerdo las palabras exactas, pero dijo que nuestro movimiento es el más glorioso que ha ido a Occidente, ¿sí? ¿No? Para propagar Vaishnavismo o cultura védica. ¿Ya? Sí, así que sigan nomás, no se dejan desviar, no se dejan
desorientar, sino que sigan a Srila Prabhupada, leyendo sus libros, déjanse guiar por los libros de Srila Prabhupada, ¿no? Y por todo lo que Prabhupada nos dio. ¿Sí? Porque Prabhupada quería que ese movimiento se expanda más y más. Chaitanya Charitamrita dice que, ¿no?, en esta era de Kali va a venir un momento que en todas las pueblos y aldeas, ¿cómo se dice? Pueblos y aldeas, se va a escuchar los santos nombres, ¿no? Eso significa que habrá devotos, porque si no son devotos no cantan la iglesia, ¿no? Sí. No, y lo hemos visto en muchos países, ¿no? Cuando los devotos nos ven, ni nos miran dos veces, como si ya lo conocen, ¿sí? Están acostumbrados a vernos. Cuando viajo con Singananda, a veces, ¿no?, cuando estamos en la cola para entrar al avión, alguien comienza a cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Bien. Sí, así que eso es lo que más hace falta, que la gente se da cuenta que estamos, ¿sí?, que nos ven, ¿no? Se dice que cuando uno ve un Vaishnava se acuerda de Krishna. Claro, si nos vestimos así nomás, ¿no? No en saris y tutis, es otra cosa, ¿no? Por eso es importante que nosotros representamos a Srila Prabhupada tal como nos enseñó. ¿Sí? Y por eso es importante Harinam. ¿Hay Harinam hoy? ¿Ya? ¿A qué hora? Tenemos tiempo para tomar pasado. Ok, Srila Prabhupada, ¿qué?